Me llamo Clara del Risco. A mis 76 años, soy lo que muchos llamarían una mujer sola pero digna. Aunque yo prefiero pensar que soy simplemente una mujer que, después de haber vivido tanto, aprendió a no pedir disculpas por existir en voz alta. Fui periodista durante 40 años, especializada en crónica cultural, con una devoción particular por rescatar del olvido la voz de mujeres que escribían desde los márgenes, desde la cocina, desde el exilio o desde la pobreza. Es irónico, aunque también poético, que hoy mi propia voz viva en un margen, en el eco que queda en un apartamento pequeño de paredes cargadas de libros y recuerdos, donde el teléfono ya no suena para ofrecer entrevistas, sino para confirmar citas médicas o hacerme promociones que no necesito. Cuando me retiré, hace ya más de una década, decidí no vender mi biblioteca, a pesar de que Iván, mi hijo, me sugirió que con ese dinero podría mudarme a un lugar más acogedor, quizás un centro con vigilancia médica y jardín. No lo dije entonces, porque aún me dolía contrariarlo, pero su propuesta me sonó como una invitación a ir desvaneciéndome con elegancia. Lo cierto es que este lugar, con sus goteras en invierno y su calor asfixiante en verano, ha sido mi trinchera. Aquí aprendí a sobrevivir al silencio que deja la jubilación, a no temerle al paso del tiempo, y ahí hacer de mis días algo más que la espera de una llamada que no llega. Iván. Mi hijo. Mi único hijo. Nació cuando yo ya tenía 36 años, y aún me encontraba trepando los muros del periodismo, en un tiempo donde a las mujeres nos daban las notas de cocina o las de sociedad, mientras las grandes coberturas se las quedaban los varones con nombre y apellidos gruesos. Criar a Iván sola, después de que su padre decidiera mudarse a otra ciudad y rehacer su vida sin mirar atrás, fue uno de los actos más duros y más hermosos que he vivido. Lo llevaba conmigo a las redacciones, dormía en un rincón sobre mantas mientras yo cerraba la edición de madrugada, y más de una vez corrigió mis pruebas con su letra torpe y sus ojos brillantes de niño que sabía que su madre era distinta. Nunca me quejé. No porque no hubiera razones, sino porque entendí muy temprano que las mujeres como yo no teníamos derecho a quejarnos sin ser reducidas a la categoría de amargadas o fracasadas. Así que lo amé de la única forma que supe. Con presencia, con tiempo, con palabras. Le enseñé a leer con los mismos cuentos que luego analizaba en mis artículos. Le hablé de honestidad, de historia, de la belleza de una frase bien escrita y de la importancia de no traicionar jamás a quienes te dieron la vida. Cuando Iván fue admitido en la universidad, vendí mis anillos de plata para pagarle los primeros meses del dormitorio. Lo hice sin tristeza, con una sonrisa. Aquel día me abrazó en la estación de buses y me prometió que un día me invitaría a su despacho cuando fuera congresista. «Mamá», me dijo, «tú vas a estar en primera fila». Y durante años, ese pensamiento me sostenía los domingos de soledad, cuando él no podía venir porque estaba muy ocupado construyendo su futuro. El tiempo pasó. Y efectivamente, Iván creció, ascendió, se convirtió en una figura pública, un hombre educado, respetado, entrevistado. Y aunque ya no me pedía que lo acompañara a las conferencias ni que le corrigiera los discursos, aún me mandaba flores por mi cumpleaños. Aún me llamaba cada cierto tiempo con esa voz apresurada de quien quiere cumplir con algo pero sin detenerse. Demasiado. Me repetía que todo lo que hacía era por mí, que pronto tendría una vida más cómoda, que no me preocupara por nada. Fue en una de esas llamadas breves, entre saludo y despedida, que me mencionó por primera vez a Sofía. Una mujer maravillosa, mamá, culta, discreta, elegante. Te va a encantar. Dijo que estaba muy enamorado, que planeaban comprometerse. Yo me alegré por él.
De verdad lo hice. Incluso tejí un chal de lana fina, de esos que tardan semanas en tomar forma, para regalárselo a ella cuando la conociera. Me parecía bonito empezar así, con un detalle hecho a mano, como los que las madres de antes hacían, aunque ahora las cosas vinieran siempre en cajas brillantes con moños innecesarios. Conocí a Sofía en una comida formal en casa de ellos. Recuerdo que al llegar me recibió con una sonrisa educada, aunque breve, y un abrazo que no llegó a rozarme el alma. Su perfume era sutil, su tono de voz era suave, su peinado inmaculado. Todo en ella gritaba control. Esa noche apenas hablamos. Ella se dedicó a los invitados, y yo me senté en un rincón, con una copa de vino y un montón de pensamientos. Vi cómo Iván parecía otro en esa casa, más rígido, más contenido, más vigilante. No era el niño que se dormía con mi voz leyéndole cuentos, ni el adolescente que lloró cuando no pudo entrar a su primer debate por culpa de una fiebre. Era un hombre diferente, uno que sonreía sin mostrar los dientes. Pasaron los meses. Me invitaron a una segunda cena, esta vez con la familia de Sofía. Una velada elegante, con camareros y cubiertos de plata, donde se hablaba de propiedades, de acciones, de apellidos con abolengo. Nadie preguntó por mi trabajo, por mis libros, por mi vida. Yo fingí que no me importaba. Sonreí, hice comentarios amables, agradecí las palabras huecas que me lanzaban como quien lanza migas a una paloma de parque. Fue después de esa cena que Iván me pidió algo que aún hoy me retumba en el pecho cada vez que cierro los ojos. Me llamó por teléfono y con esa voz diplomática que ha perfeccionado con los años, me dijo que para el almuerzo que estaban organizando con la señora Milagros, la madre de Sofía, una figura de poder en la política limeña, sería preferible que yo no apareciera como la madre de Iván, sino más bien como alguien de confianza que los ha ayudado en casa desde hace tiempo. Me explicó, como quien explica algo obvio a una niña, que no era por vergüenza, sino por estrategia. Que doña Milagros tenía una imagen muy clara de lo que debía proyectar su familia. Que era solo por un día. Solo un papel. Solo una comida. Yo guardé silencio durante varios segundos. Podía escucharlo respirar al otro lado. Esperaba una protesta, una reacción. Pero no la tuvo. Porque yo, como tantas veces en mi vida, elegí no hacerle daño. Dije que sí. Que claro. Que lo entendía. Que no había problema. Colgué el teléfono y me senté frente a la ventana. Desde ahí, podía ver el farol del pasaje titilando, como si también él tuviera miedo de apagarse del todo. En mis manos, el chal que había tejido para Sofía y que nunca llegué a regalarle, parecía ahora un gesto patético. El domingo del almuerzo me peiné con esmero. Recogí mi cabello en un moño bajo. Me puse el delantal blanco que usaba cuando venían amigos a casa en los años 80 y tomé el bus hasta la residencia. Al llegar, me recibieron con un «pase por la puerta de servicio, por favor». Nadie más miró en mi dirección. Nadie notó que, detrás de esa mujer de paso lento y espalda erguida, había una historia. Un nombre. Una madre. Una voz. ¿Y eso? Eso fue solo el comienzo. La memoria es un hilo caprichoso. Se estira, se enreda, se rompe donde menos se espera. Y sin embargo, hay momentos que se graban con una claridad que duele, que arde como una herida abierta aunque hayan pasado horas, días o incluso años. El almuerzo en casa de la señora Milagros, la madre de Sofía, mi futura consuegra, es uno de esos instantes que no necesitan fotografía para permanecer intactos. Todo está aún aquí, en mi cabeza. El sonido de los cubiertos alineándose sobre la porcelana importada,
la fragancia de las orquídeas que adornaban la mesa, el eco hueco de las risas educadas, y mi voz, muda, tragándose una dignidad que costó décadas. Construir. Llegué puntual, como siempre he hecho en mi vida. La puntualidad, decía mi padre, es la cortesía de los que no tienen poder. Tocando el timbre lateral, esperando con el chal doblado en el bolso y el corazón firme como una piedra, me recibió una joven de uniforme blanco, distinta a las del servicio habitual. Supuse que la habían contratado solo para ese día. Me miró sin reconocerme, como se mira a una extraña, y me dijo: «La señora Milagros pidió que todo el personal entre por la puerta del jardín». No me sorprendió. Había ensayado ese tipo de recibimientos en mi cabeza desde que acepté fingir. Sonreí levemente. Murmuré un «por supuesto» y seguí sus pasos por un sendero de lajas perfectamente alineadas, con bugambilias a ambos lados que cubrían con sus flores rosadas cualquier posibilidad de naturalidad. Una vez dentro me asignaron tareas sencillas. Revisar que los cubiertos estuvieran en orden, disponer copas de cristal, acomodar las servilletas en forma de abanico y mantenerme disponible, pero discreta. Lo último fue dicho en voz baja por Sofía, que pasó frente a mí con paso rápido y perfume caro, sin detenerse más que el segundo necesario para confirmar que había entendido. Yo asentí. Ya no tenía sentido preguntar, reclamar, resistirme. Estaba allí por Iván, por no arruinarle el futuro que tanto había labrado, aunque para ello tuviera que anular el mío frente a extraños. Me repetí, mientras distribuía servilletas con manos temblorosas, que era solo una tarde, solo unas horas, solo una comida. La señora Milagros llegó como quien entres a un escenario, acompañada de una estela de asistentes, porte imponente y un vestido azul profundo que hacía juego con la porcelana de los platos. Su peinado parecía inmóvil, como si el tiempo no osara tocarla. Se detuvo junto a la mesa, evaluando con la mirada cada rincón, cada esquina, y luego se dirigió directamente a Sofía con una pregunta apenas audible sobre el vino. Ni siquiera miró a quienes estábamos alrededor. Yo, de pie, fingiendo ser invisible, entendí entonces que esta mujer no era simplemente exigente, sino una estratega del detalle. Una de esas personas que nunca dan un paso sin antes medir las consecuencias. Su desprecio no era accidental. Era estructural, aprendido, perfeccionado. Cuando los invitados empezaron a llegar, la atmósfera se volvió más densa, más ensayada, como si todos supieran qué decir, cómo sentarse, cuándo reír. El político que había sido mi hijo apareció minutos después, impecable en su traje claro, con una sonrisa afilada y los gestos medidos. Al verme, su mirada apenas se detuvo. Una fracción de segundo bastó para reconocerme y seguir de largo, como se reconoce a un camarero conocido en un restaurante que ya no se frecuenta. No hubo guiño, no hubo palabras, no hubo mamá. Solo silencio. Me quedé de pie junto a la puerta del comedor, observando cómo Iván se fundía en esa coreografía ajena con una naturalidad que me dolió como una traición antigua. Durante el almuerzo, me pidieron que sirviera los platos desde el carrito. Lo hice sin apuro, sin temblor visible. Llevé los platos uno por uno, escuchando fragmentos de conversaciones sobre fusiones bancarias, nuevos embajadores, remodelaciones en las casas de playa. Una mujer de cabello corto y sonrisa falsa me dijo en voz baja: «Qué suerte tienen de tener una señora como usted. Se ve que lleva años en esto». No supe si reír o escupirle la verdad. Solo asentí. El silencio fue mi forma de resistencia. No merecía explicaciones. Tampoco las pedí. Fue hacia el final del almuerzo,
Cuando el postre apenas comenzaba a servirse, que ocurrió lo que selló ese día en mi memoria con hierro candente. La señora Milagros, con un gesto de falsa amabilidad, comentó frente a todos: «Qué agradable es poder contar con gente de confianza». «Esta señora», dijo señalándome con la copa de vino, «tiene un don especial para pasar desapercibida. Y eso, en estos tiempos, vale oro». Las risas fueron suaves, cómplices. Iván no reaccionó. Sofía tampoco. Yo, con el plato de profiteroles aún en la mano, la miré fijamente por primera vez en toda la tarde. Fue solo un segundo, pero en ese segundo dejé de fingir. Mis ojos no bajaron la vista. No sonreí. No hice ninguna reverencia servil. Solo la miré, como una madre mira a quien no es digna de sus hijos. Ella desvió la vista primero, luego volvió al vino. Nadie pareció notar nada. Todo siguió su curso. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí se rompió de manera sutil, pero irreversible. Me sentí como un espejo que ha sido golpeado en el centro y aún refleja, pero con una fisura que lo divide todo. No fui a la cocina al terminar. No esperé indicaciones. Caminé con calma hasta el vestíbulo. Recogí mi bolso, saludé a la chica del uniforme con una leve inclinación y salí por la puerta principal. Sí, por la principal, porque aunque fingí ser sirvienta por unas horas, no había puerta trasera que pudiera reducirme más de lo que ya lo había hecho mi propio hijo. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con el cuerpo cansado pero la mente en ebullición. Pensé en mi madre, que cosía ropa para mantenernos después de que mi padre enfermó. En cómo me enseñó que la dignidad no se presta ni se regala. Pensé en los años de infancia de Iván, en su ternura, en su inteligencia precoz, en cómo le gustaba preparar desayunos para mí los domingos, en cómo me decía que cuando fuera grande me compraría una casa con jardín. ¿En qué momento ese niño se convirtió en un hombre que me esconde para no avergonzarse? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo que debe ser camuflado? No lloré. No me permití el consuelo de las lágrimas. En lugar de eso, me levanté antes del amanecer, hice café, me senté en el sillón junto a la ventana y comencé a escribir. No una carta, no un reclamo, sino un inventario. Un inventario de silencios, de ausencias, de gestos, de palabras no dichas. La tarde anterior fue solo el punto visible del iceberg. Las verdaderas grietas habían comenzado mucho antes, cuando dejó de preguntarme cómo estaba, cuando empezó a llamarme solo para pedirme algo, cuando dejó de leer mis columnas porque ya no tenían impacto mediático. Pero una cosa es intuir el olvido, y otra muy distinta es ser invitada a representarlo. En la mañana sonó el teléfono. Era Iván. Contesté. Su voz era normal, casi alegre, como si el día Tammy anterior no hubiese sido más que una anécdota doméstica. Me preguntó si había llegado bien, si todo había estado en orden. Respondí con monosílabos. Dijo que doña Milagros había quedado muy contenta, y que Sofía también, que todo había salido perfecto. Me agradeció, incluso. Gracias por tu comprensión, mamá. Eres increíble. No respondí. Colgó después de un rato, sin notar el vacío de mi voz. O sin querer notarlo. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer cansada. Sí, pero no vencida. Vi a alguien que aún tenía palabras para decir, aunque ya nadie en su familia las quisiera escuchar. Y fue entonces cuando lo supe con certeza. Algo dentro de mí había despertado. Y esta vez
No iba a volver a dormir. A la mañana siguiente, todo parecía en orden. El sol entraba por la ventana de la sala. Los pájaros chillaban con esa insistencia casi violenta con la que celebran la vida a las 6 de la mañana. Y mi vecina Marta barría el pasillo como cada domingo, lanzando miradas furtivas a mi puerta para ver si me asomaba a comentarle algo. Todo era igual. Todo transcurría con la misma exactitud del día anterior, como si el mundo no supiera lo que yo acababa de vivir, como si la tierra no hubiera temblado bajo mis pies. Pero yo no era la misma. No lo sería ya nunca. Me senté a tomar el café frente a la ventana, como siempre. Pero el sabor era distinto, amargo, denso, como si el agua hubiera arrastrado los restos de una traición que aún no terminaba de asentarse del todo. No me gustaba reconocerlo, pero me sentía sucia, como si haber fingido ser otra me hubiese manchado por dentro. No era vergüenza lo que sentía, no, era algo peor. Era la resignación de haber cruzado un límite del que ya no podía volver. Y sin embargo, no me moví. No lloré. No lancé nada al suelo. Simplemente me senté allí y me permití sentir la humillación con toda su crudeza. Como quien mira de frente al dolor para aprender su forma y no olvidarla nunca. Durante todo el día no recibí más mensajes, ni una llamada. Nadie parecía recordar que yo había sido parte de ese almuerzo tan cuidadosamente preparado. Nadie preguntó cómo estaba, si me había sentido bien, si había comido algo. El silencio de mi hijo pesaba más que cualquier palabra. Era el silencio de quien ya no necesita disimular el lugar que has pasado a ocupar en su vida. Pasé la tarde organizando libros, sacando polvo de los estantes, limpiando viejas fotografías con un pañuelo húmedo. En una de ellas, Iván me abraza mientras sostiene un trofeo de debate escolar. Tenía 12 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba nervioso, pero al subir al escenario dijo una frase que aún conservo. Mi mamá me enseñó que las palabras pueden salvarnos o destruirnos. Yo elijo salvar. Qué lejos quedaba ese niño ahora. Qué lejos y qué callado. Al anochecer me senté a escribir. No en el cuaderno de siempre. No en las hojas de notas que usaba para mis columnas. Escribí una carta. No dirigida a Iván, ni a Sofía, ni siquiera a esa mujer altiva que me humilló frente a sus invitados. La escribí para mí. Una carta sin destinatario. Un desahogo. Una forma de dejar constancia de lo que había sentido, de lo que había perdido y de lo que aún no sabía cómo recuperar. Llené páginas enteras de recuerdos, de escenas que ahora parecían tener otro color. Recordé cumpleaños pasados, en los que cocinaba para Iván sus platos favoritos, y él siempre me traía un libro envuelto en papel de periódico, porque decía que el contenido era más valioso que el envoltorio. Pensé en las veces que me esperó en la puerta de la redacción, con sus deberes hechos, mientras yo cerraba artículos hasta entrada la noche. Pensé en cuando aprendió a hacer panqueques solo para sorprenderme un domingo. Todas esas pequeñas acciones que me habían hecho creer, por años, que nuestra relación era sólida, real, sincera. ¿Dónde había comenzado la distancia? ¿En qué momento pasé de ser su raíz a convertirme en su sombra? Después de escribir, volví a guardar el chal que nunca le entregué a Sofía. Lo envolví en papel de seda y lo puse en el fondo del armario, junto a otras cosas que no volvería a ofrecer. Me prometí que no volvería a regalar nada tejido por mis manos a quien no supiera valorar el tiempo que contiene cada puntada. Al día siguiente fui al mercado temprano. No porque necesitara nada urgente, sino porque necesitaba caminar, ver gente, sentirme parte de algo.
El mundo seguía girando. Y yo necesitaba recordar que todavía existía, que todavía tenía un cuerpo que pesaba, que ocupaba espacio. En el camino saludé a la señora de la floristería, que me ofreció jazmines a buen precio, y al señor del puesto de periódicos, que aún guardaba mis columnas recortadas en una carpeta azul. Me preguntó si ya no escribía. Le dije que no, que ahora escribía para mí. Me sonrió y me dijo que si algún día quería publicar algo nuevo, él sería el primero en leerlo. Esa frase me hizo bien. Me recordó que mi voz aún tenía un eco, aunque fuera pequeño. Pero al volver a casa, encontré algo que no esperaba. Un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Al abrirlo descubrí una invitación impresa, elegante, con relieve dorado. Era para la cena de compromiso oficial de Iván y Sofía, firmada por la familia Paredes y dirigida a los más cercanos al entorno de la pareja. No decía mi nombre. No decía madre del novio. Solo había una dirección, una fecha y una instrucción al pie. Código de vestimenta, etiqueta rigurosa. Favor de confirmar asistencia con antelación. Me quedé un momento mirando la tarjeta, como si fuera una prueba de algo que aún no podía definir. La dejé sobre la mesa, sin tocarla más. Luego encendí la radio y me senté a escuchar una vieja grabación de Violeta Parra. Mientras sonaba su voz quebrada cantando «Gracias a la vida», sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. No era paz, no era alivio. Era claridad. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, repasando mentalmente cada detalle de la invitación, cada palabra ausente, cada mensaje implícito. Y supe que no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. No podía ir a esa cena y sonreír entre gente que me había reducido a una sombra. No podía seguir justificando a Iván. No podía seguir callando para no complicarle la vida. Él había elegido. Había hecho su apuesta. Y yo, por primera vez en muchos años, también iba a hacer la mía. A la mañana siguiente llamé a una vieja amiga, Marta Carrasco, exeditora de Cultura, jubilada como yo, pero mucho más conectada con el mundo editorial. Le conté, con voz medida, que quería retomar mi escritura. No como antes, no con el mismo ritmo, pero sí con la misma honestidad. Le hablé de una idea. Una serie de crónicas sobre mujeres invisibles, sobre madres olvidadas, sobre cómo el tiempo y el sacrificio se convierten en polvo cuando nadie los nombra. Ella se emocionó. Me dijo que le parecía urgente, que había espacio para algo así, que me pondría en contacto con un editor que conocía. Le agradecí. Sentí una chispa encenderse. No era venganza. No era revancha. Era supervivencia. Ese mismo día, fui al banco. Pedí el estado de mi cuenta. Me aseguré de que todos los pagos automáticos que había vinculado a los gastos de Iván estuvieran cancelados. Desde la universidad, el seguro de salud privado que le cubría aún por costumbre, hasta una suscripción a una plataforma digital que yo nunca usé, pero que él necesitaba para estar informado. Todo. Terminé todos los vínculos financieros. Luego fui al armario, saqué una caja donde guardaba documentos antiguos y revisé testamentos, pólizas, contratos. Empecé a reescribir mi legado. No con rencor, sino con sentido de justicia. El amor no debía doler tanto. No debía empujar al olvido a quien lo ofrecía sin condiciones. Esa noche escribí otra carta. Esta vez para Iván. No era una carta cruel. No contenía reproches.
Era una despedida. Una de esas despedidas que no se anuncian en voz alta, pero que son definitivas. Le dije que lo amaba, que lo había amado más allá de mis propias fuerzas, que había elegido ser su madre antes que ser cualquier otra cosa, que todo lo que era había sido por él. Pero que ya no podía seguir caminando con los ojos cerrados. Le dije que estaba cansada, que necesitaba reencontrarse con la mujer que había sido antes de él, que si un día me buscaba, sabría dónde encontrarme, pero que esta vez no iría tras él. No lo llamaría. No lo esperaría. No más. Doblé la carta, la puse en un sobre y la guardé en el cajón del escritorio. No tenía prisa en enviarla. No era para él. Era para mí. Un acto de liberación. Al día siguiente comencé a escribir la primera crónica de mi nuevo proyecto. La titulé La mujer que sirvió el almuerzo. Y en la primera línea escribí: fingí ser la sirvienta para no avergonzar a la suegra de mi hijo. Pero lo único vergonzoso fue que él creyera que eso era necesario. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas delgadas de mi sala. El silencio era denso, casi palpable, y el aire parecía cargado de una calma tensa que precede a las tormentas emocionales. Me senté en mi sillón favorito, ese que ha moldeado mi cuerpo con los años, y contemplé la taza de café humeante entre mis manos. El aroma familiar no logró reconfortarme como solía hacerlo. En su lugar, evocó recuerdos de conversaciones pasadas, de risas compartidas, de promesas hechas en la cocina mientras el café se preparaba. Recordé cuando Iván era pequeño y se sentaba en la mesa, observándome con ojos curiosos mientras yo le contaba historias de mi infancia. Le hablaba de mi madre, de cómo me enseñó a bordar, de las tardes en las que nos sentábamos juntas a coser mientras ella me narraba cuentos de su juventud. Esos momentos eran nuestros rituales, nuestras formas de conectar con el pasado y de construir un puente hacia el futuro. Pero ahora, ese puente parecía haberse desmoronado, dejando un abismo entre nosotros que no sabía cómo cruzar. Decidí salir a caminar, esperando que el movimiento físico pudiera aliviar la rigidez emocional que sentía. Las calles estaban tranquilas, y el sonido de mis pasos resonaba en la acera como un metrónomo que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Pasé por la librería donde solía comprar libros para Iván cuando era niño. Entré y recorrí los estantes, acariciando las portadas con nostalgia. Tomé un ejemplar de 100 años de soledad y lo abrí en una página al azar. Las palabras de García Márquez me envolvieron, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Al regresar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de Marta, mi amiga de la universidad, con quien había perdido contacto hace años. Me contaba sobre su vida, sus nietos, y cómo había encontrado consuelo en la escritura. Me animaba a retomar la pluma, a plasmar mis emociones en papel, a no dejar que el silencio se apoderara de mi voz. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Esa noche, saqué mi cuaderno de notas y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevando consigo el dolor, la ira, la tristeza y, sobre todo, el amor que aún sentía por Iván. Escribí sobre nuestras tardes en el parque, sobre las veces que me abrazaba sin razón, sobre cómo me decía que yo era su heroína. Cada palabra era una lágrima derramada, una herida abierta, pero también una esperanza de sanación. Con el paso de los días, la escritura se convirtió en mi refugio. Cada mañana, me sentaba frente al cuaderno y dejaba que mi corazón hablara. Escribía cartas que nunca enviaría, poemas que nadie leería, pero que me ayudaban a recomponer los pedazos rotos de mi ser. Comencé a sentir una paz que creía perdida,
una reconexión conmigo misma que me fortalecía. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con fotografías antiguas. Había una en particular que capturó mi atención. Iván y yo en la playa, riendo, con el viento despeinando nuestros cabellos. La miré largo rato, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Decidí enmarcarla y colocarla en la sala, como un recordatorio de los momentos felices, de que a pesar de todo, hubo amor genuino entre nosotros. Con el tiempo comencé a salir más, a reencontrarme con viejas amigas, a asistir a talleres de escritura y lectura. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres de mi edad compartían historias similares de abandono, de invisibilidad, de lucha por mantener su dignidad. Juntas, compartíamos nuestras vivencias. Nos apoyábamos y nos recordábamos mutuamente nuestro valor. En uno de esos talleres, conocí a Elena, una mujer de espíritu libre y sonrisa contagiosa. Ella me animó a publicar mis escritos, a compartir mi historia con el mundo. Al principio, dudé, temía que exponerme, pero luego comprendí que mi voz podía ser la de muchas otras mujeres que no se atrevían a hablar. Así, con su ayuda, compilé mis textos en un pequeño libro que titulé Cartas a un hijo ausente. El día de la presentación, la sala estaba llena. Mujeres de todas las edades se acercaron a felicitarme, a agradecerme por poner en palabras sus propios sentimientos. Sentí una emoción indescriptible, una mezcla de orgullo, gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, valorada. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje en el contestador. Era Iván. Su voz sonaba temblorosa. Me decía que había leído mi libro, que se había reconocido en cada página, que no sabía cómo pedir perdón, pero que lo intentaría. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de alivio, de la posibilidad de una reconciliación. Me senté en mi sillón, con la taza de café entre las manos, y miré la fotografía en la pared. Sonreí. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, heridas por sanar, palabras por decir, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Y eso, para mí, era suficiente por ahora. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas delgadas de mi sala. El silencio era denso, casi palpable, y el aire parecía cargado de una calma tensa que precede a las tormentas emocionales. Me senté en mi sillón favorito, ese que ha moldeado mi cuerpo con los años, y contemplé la taza de café humeante entre mis manos. El aroma familiar no logró reconfortarme como solía hacerlo. En su lugar, evocó recuerdos de conversaciones pasadas, de risas compartidas, de promesas hechas en la cocina mientras el café se preparaba. Recordé cuando Iván era pequeño y se sentaba en la mesa, observándome con ojos curiosos, mientras yo le contaba historias de mi infancia. Le hablaba de mi madre, de cómo me enseñó a bordar, de las tardes en las que nos sentábamos juntas a coser, mientras ella me narraba cuentos de su juventud. Esos momentos eran nuestros rituales, nuestras formas de conectar con el pasado y de construir un puente hacia el futuro. Pero ahora, ese puente parecía haberse desmoronado, dejando un abismo entre nosotros que no sabía cómo cruzar. Decidí salir a caminar, esperando que el movimiento físico pudiera aliviar la rigidez emocional que sentía. Las calles estaban tranquilas, y el sonido de mis pasos resonaba en la acera como un metrónomo que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Pasé por la librería donde solía comprar libros para Iván cuando era niño. Entré y recorrí los estantes, acariciando las portadas con nostalgia. Tomé un ejemplar de 100 años de soledad y lo abrí en una página al azar. Las palabras de García Márquez me envolvieron, y por un momento
Sentí que el tiempo se detenía. Al regresar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de Marta, mi amiga de la universidad, con quien había perdido contacto hace años. Me contaba sobre su vida, sus nietos, y cómo había encontrado consuelo en la escritura. Me animaba a retomar la pluma, a plasmar mis emociones en papel, a no dejar que el silencio se apoderara de mi voz. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Esa noche, saqué mi cuaderno de notas y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevando consigo el dolor, la ira, la tristeza y, sobre todo, el amor que aún sentía por Iván. Escribí sobre nuestras tardes en el parque, sobre las veces que me abrazaba sin razón, sobre cómo me decía que yo era su heroína. Cada palabra era una lágrima derramada, una herida abierta, pero también una esperanza de sanación. Con el paso de los días, la escritura se convirtió en mi refugio. Cada mañana, me sentaba frente al cuaderno y dejaba que mi corazón hablara. Escribía cartas que nunca enviaría, poemas que nadie leería, pero que me ayudaban a recomponer los pedazos rotos de mi ser. Comencé a sentir una paz que creía perdida, una reconexión conmigo misma que me fortalecía. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con fotografías antiguas. Había una en particular que capturó mi atención. Iván y yo en la playa, riendo, con el viento despeinando nuestros cabellos. La miré largo rato, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Decidí enmarcarla y colocarla en la sala, como un recordatorio de los momentos felices, de que a pesar de todo, hubo amor genuino entre nosotros. Con el tiempo comencé a salir más, a reencontrarme con viejas amigas, a asistir a talleres de escritura y lectura. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres de mi edad compartían historias similares de abandono, de invisibilidad, de lucha por mantener su dignidad. Juntas, compartíamos nuestras vivencias, nos apoyábamos y nos recordábamos mutuamente nuestro valor. En uno de esos talleres, conocí a Elena, una mujer de espíritu libre y sonrisa contagiosa. Ella me animó a publicar mis escritos, a compartir mi historia con el mundo. Al principio, dudé, temía exponerme, pero luego comprendí que mi voz podía ser la de muchas otras mujeres que no se atrevían a hablar. Así, con su ayuda, compilé mis textos en un pequeño libro que titulé Cartas a un hijo ausente. El día de la presentación, la sala estaba llena. Mujeres de todas las edades se acercaron a felicitarme, a agradecerme por poner en palabras sus propios sentimientos. Sentí una emoción indescriptible, una mezcla de orgullo, gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, valorada. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje en el contestador. Era Iván. Su voz sonaba temblorosa. Me decía que había leído mi libro, que se había reconocido en cada página, que no sabía cómo pedir perdón, pero que lo intentaría. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de alivio, de la posibilidad de una reconciliación. Me senté en mi sillón, con la taza de café entre las manos, y miré la fotografía en la pared. Sonreí. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, heridas por sanar, palabras por decir. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Y eso, para mí, era suficiente por ahora. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas delgadas de mi sala. El silencio era denso, casi palpable, y el aire parecía cargado de una calma tensa que precede a las tormentas emocionales. Me senté en mi sillón favorito, ese que ha moldeado mi cuerpo con los años, y contemplé la taza de café humeante entre mis manos. El aroma familiar no logró reconfortarme como solía hacerlo.
En su lugar, evocó recuerdos de conversaciones pasadas, de risas compartidas, de promesas hechas en la cocina mientras el café se preparaba. Recordé cuando Iván era pequeño y se sentaba en la mesa, observándome con ojos curiosos mientras yo le contaba historias de mi infancia. Le hablaba de mi madre, de cómo me enseñó a bordar, de las tardes en las que nos sentábamos juntas a coser mientras ella me narraba cuentos de su juventud. Esos momentos eran nuestros rituales, nuestras formas de conectar con el pasado y de construir un puente hacia el futuro. Pero ahora, ese puente parecía haberse desmoronado, dejando un abismo entre nosotros que no sabía cómo cruzar. Decidí salir a caminar, esperando que el movimiento físico pudiera aliviar la rigidez emocional que sentía. Las calles estaban tranquilas, y el sonido de mis pasos resonaba en la acera como un metrónomo que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Pasé por la librería donde solía comprar libros para Iván cuando era niño. Entré y recorrí los estantes, acariciando las portadas con nostalgia. Tomé un ejemplar de 100 años de soledad y lo abrí en una página al azar. Las palabras de García Márquez me envolvieron. Y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Al regresar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de Marta, mi amiga de la universidad, con quien había perdido contacto hace años. Me contaba sobre su vida, sus nietos, y cómo había encontrado consuelo en la escritura. Me animaba a retomar la pluma, a plasmar mis emociones en papel, a no dejar que el silencio se apoderara de mi voz. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Esa noche, saqué mi cuaderno de notas y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevando consigo el dolor, la ira, la tristeza y, sobre todo, el amor que aún sentía por Iván. Escribí sobre nuestras tardes en el parque, sobre las veces que me abrazaba sin razón, sobre cómo me decía que yo era su heroína. Cada palabra era una lágrima derramada, una herida abierta, pero también una esperanza de sanación. Con el paso de los días, la escritura se convirtió en mi refugio. Cada mañana, me sentaba frente al cuaderno y dejaba que mi corazón hablara. Escribía cartas que nunca enviaría, poemas que nadie leería, pero que me ayudaban a recomponer los pedazos rotos de mi ser. Comencé a sentir una paz que creía perdida, una reconexión conmigo misma que me fortalecía. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con fotografías antiguas. Había una en particular que capturó mi atención. Iván y yo en la playa, riendo, con el viento despeinando nuestros cabellos. La miré largo rato, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Decidí enmarcarla y colocarla en la sala, como un recordatorio de los momentos felices, de que, a pesar de todo, hubo amor genuino entre nosotros. Con el tiempo comencé a salir más, a reencontrarme con viejas amigas, a asistir a talleres de escritura y lectura. Descubrí que no estaba sola, que muchas mujeres de mi edad compartían historias similares de abandono, de invisibilidad, de lucha por mantener su dignidad. Juntas, compartíamos nuestras vivencias, nos apoyábamos y nos recordábamos mutuamente nuestro valor. En uno de esos talleres, conocí a Elena, una mujer de espíritu libre y sonrisa contagiosa. Ella me animó a publicar mis escritos, a compartir mi historia con el mundo. Al principio, dudé, temía exponerme, pero luego comprendí que mi voz podía ser la de muchas otras mujeres que no se atrevían a hablar. Así, con su ayuda, compilé mis textos en un pequeño libro que titulé Cartas a un hijo ausente. El día de la presentación, la sala estaba llena. Mujeres de todas las edades se acercaron a felicitarme, a agradecerme por poner en palabras sus propios sentimientos. Sentí una emoción indescriptible, una mezcla de orgullo, gratitud y esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, valorada. Esa noche al llegar a casa encontré un mensaje en el contestador. Era Iván. Su voz sonaba temblorosa. Me decía que había leído mi libro, que se había reconocido en cada página, que no sabía cómo pedir perdón, pero que lo intentaría. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de alivio, de la posibilidad de una reconciliación. Me senté en mi sillón, con la taza de café entre las manos, y miré la fotografía en la pared. Sonreí. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, heridas por sanar, palabras por decir, pero también sabía que había dado el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Y eso, para mí, era suficiente por ahora. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó desde aquella llamada de Iván hasta que finalmente lo vi aparecer frente a mi puerta. No fue inmediato. No fue al día siguiente. Ni siquiera esa misma semana. Hubo un intervalo de espera, de prudencia, de silencios que pesan más que cualquier palabra. Pero un día, sin anuncio previo, sin mensaje anticipado, sin flores ni pretextos, simplemente apareció. Tocó el timbre una sola vez, como si supiera que había algo definitivo en ese gesto. Yo ya lo había presentido. No porque creyera en presagios, sino porque mi cuerpo lo sabía. Las manos me temblaban un poco esa mañana, como tiemblan a veces cuando una verdad se avecina. Lo miré a través del cristal. Era él. Claro que era él, pero había algo distinto en su rostro, en la forma en que sostenía el maletín, en el modo en que esperaba sin moverse. Lo abrí sin hablar. Nos quedamos así, frente a frente, midiendo los años que nos separaban, como si el tiempo fuera una cinta métrica que no sabíamos dónde empezar a desenrollar. Me dijo: ¿puedo pasar? Respondí con un gesto leve de cabeza y me hice a un lado. No sabía qué más decir. Caminó hasta el centro del salón, miró los estantes llenos de libros, la fotografía nuestra sobre la repisa, el sillón viejo donde tantas veces lo acuné, y luego se giró hacia mí. Leí todo, dijo, cada palabra. No le pregunté si le había dolido. No le pregunté si lo había entendido. Me limité a servir café y se lo entregué como cuando era joven, con la cucharita al lado, y un poco de azúcar morena, en un platillo aparte. Lo tomó con ambas manos y bebió en silencio. Después, sin levantar la vista, dijo: no sé cómo reparar esto, mamá. No sé si se puede. Entonces hablé. Por fin. No se repara lo que se quiebra de esa forma, Iván. No se pega con disculpas ni con flores. Se empieza de nuevo, si se quiere. Y solo si se quiere de verdad. Él asintió, bajó la mirada y luego la alzó con dificultad. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero volver a ser tu hijo, no el político que oculta a su madre. Quiero verte sin sentir vergüenza, sin tener que esconder lo que eres. Lo que soy, gracias a ti. Había lágrimas en sus ojos. No lo había visto llorar desde la adolescencia. Y en ese instante, lo vi pequeño otra vez, con la nariz roja por el frío, buscando consuelo en mis brazos. No lo abracé. No aún. Lo miré largo rato y le dije: si vuelves, vuelve con todo. No solo con arrepentimiento. Vuelve con tus actos, con tus gestos, con tus decisiones. Asintió de nuevo, con una lentitud que parecía promesa. Después, se quedó un par de horas, hablando poco. Le mostré los recortes de mis viejas columnas, las cartas que había recibido por el libro, las fotos de su infancia. Él las miraba como quien descubre una historia por primera vez,
como si esos fragmentos lo ayudaran a reconstruir una memoria que había relegado al desván de su vida pública. Cuando se fue, me besó la frente como hacía de niño, con suavidad, y susurró: «Gracias por no cerrarme la puerta». No respondí. No era necesario. Al cerrar la puerta, volví a mi sillón. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el suelo, y en esa luz dorada me permití una sonrisa breve, tranquila. No era felicidad lo que sentía. Era otra cosa. Algo más sereno. Tal vez paz. Tal vez resignación dulce. O tal vez el simple alivio de haber elegido el silencio exacto cuando todos esperaban gritos. Pasaron los días. Iván volvió. No todos los días, pero sí con regularidad. A veces traía pan recién horneado. A veces solo venía a escucharme leer en voz alta. Me hablaba de su trabajo, con menos entusiasmo, con más verdad. Me contaba de Sofía, de cómo había empezado a leer mis textos, de cómo le incomodaba enfrentarse a esa versión de mí que nunca conoció. Yo lo escuchaba sin emitir juicios. El tiempo haría su parte, como siempre lo hace. No quise hablar más del pasado. Lo había escrito, lo había llorado, lo había vivido. Era hora de dejarlo en su sitio. Un día, mientras caminábamos por el parque, me tomó del brazo como cuando era niño y me preguntó: «¿Crees que algún día podré reparar el daño?» Me detuve, lo miré y le respondí: «No se trata de reparar, Iván. Se trata de no repetir». Y seguimos caminando, lentos, acompasados, como dos viejos conocidos que empiezan a reconstruir una conversación interrumpida hace mucho. En las noches, cuando la casa vuelve al silencio y el viento roza las ventanas con su lengua de otoño, me siento frente a mi escritorio. Repaso mis manuscritos y ordeno mis papeles. Ya no escribo con urgencia. Escribo con calma, como quien limpia una herida que ha empezado a cerrar. A veces pienso en Doña Milagros, en aquella mesa larga, en las copas relucientes, en la voz que me llamó mujer de confianza. Y entonces sonrío, porque sé que aquella escena, que fue el inicio del fin, fue también el detonante de mi renacimiento. Gracias a esa humillación, recuperé mi voz. Gracias a ese silencio, me escuché por fin. No sé cuánto tiempo me queda, ni me preocupa. Lo que sé es que no moriré invisible. No más. Porque una mujer que se hace pasar por sirvienta para proteger el ego de su hijo, y luego escribe sobre ello, ya no es solo madre, ni víctima, ni sombra. Es testigo, es memoria, es historia viva. Y eso, para mí, basta.